¿Qué tal, señores? Buenas noches. Hoy hablaremos en nuestro debate de las dietas de los políticos en el Gobierno de Aragón y en el Ayuntamiento de Zaragoza. Analizaremos con nuestros invitados este sistema retributivo y la ley de transparencia que se está tramitando en el Congreso. Hablaremos además del presupuesto municipal para este 2013, que está a la espera de ser aprobado. Han presentado el borrador esta misma semana. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan en esta mesa de redacción Salvador Arenere, presidente de ADEA. Buenas noches, Salvador. Buenas noches. Adolfo Barrena, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes. Buenas noches. Buenas noches. Y Juan Ortega, periodista del Grupo Heraldo. Buenas noches, Juan. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a comenzar hablando de ese primer tema que planteábamos, las dietas de los políticos en Aragón, tal y como publicaba Heraldo de Aragón esta semana. Por una parte, en el Gobierno de Aragón, tanto la presidenta Rudy como varios de sus consejeros recibirían por parte del PP Aragón dietas para complementar su sueldo, y por otra parte los representantes del Ayuntamiento de Zaragoza cobran dietas por asistencias a reuniones de sociedades municipales. Bueno, ¿qué os parecen estas dietas complemento de sueldo, tanto por un lado por parte del Gobierno de Aragón como por parte de los representantes en el Ayuntamiento? ¿Se debería de modificar, Adolfo, este sistema retributivo? Bueno, yo en primer lugar quiero diferenciar, no me parece que sea lo mismo el sobresueldo, he dicho sobre, el complemento de sueldo que el Partido Popular le da a la señora Rudy y a otros miembros de su equipo directivo, y eso el Partido Popular lo tendrá que explicar por qué y en qué concepto. Y otra cosa es de lo que se habla de las dietas del alcalde y concejales del ayuntamiento por asistir a consejos de administración. El primer caso, insisto, el Partido Popular sabrá cómo y por qué lo hace. Supongo que también le tendrá que explicar a todos sus militantes y a todos sus órganos de dirección porque a 4 sí y a los demás no, pero yo ahí no voy a entrar. Y el otro tema es porque evidentemente, cumpliendo su función, van a reuniones de consejos de administración. Dicho esto, esta diferencia, lo que pensamos en Izquierda Unida es que en los 32 años de democracia que llevamos hay una asignatura pendiente que nunca se ha querido resolver, y esa asignatura pendiente se llama fiscalización de los partidos políticos, se llama financiación de los partidos políticos, se llama retribuciones de los cargos políticos y por lo tanto de los cargos públicos, régimen de incompatibilidades, y por lo tanto ahí estaría el tema de las dietas, pero también régimen de relación con la seguridad social, a efectos de cotizaciones para pensiones, desempleo, enfermedad, toda esa serie de cuestiones, ¿no? Si uno
decisiones de las instituciones, verá que hay un partido que lleva 32 años planteándolo. Ese partido antes se llamaba Partido Comunista, ahora se llama Izquierda Unida, y se verá que nunca ha salido adelante una propuesta de estas. Y al final estamos con un tema sin resolver, que hay que resolver con urgencia además, porque es francamente impresentable lo que está ocurriendo, y que nosotros, una vez más, emplazamos al resto de partidos a, de una manera rápida, urgente, seria, absolutamente razonable, se resuelvan todos estos temas que no se van a resolver con una ley de transparencia ni con publicar el IRPF de nadie. Necesita un compromiso político, serio y ético que hasta ahora, desde luego, nosotros no vemos en el resto de partidos políticos. Salvador, urge resolver estos temas. ¿Se puede resolver como duda, Adolfo, con esa ley de transparencia que se está tramitando ahora? Bueno, yo creo que por una parte lo positivo, porque estamos asistiendo a una etapa convulsa, no solo en el aspecto económico, sino en el aspecto de transparencia, en el aspecto de corrupción, una etapa muy convulsa, además a un ritmo impresionante, porque cualquier día desactualizado del día anterior. Bueno, pues la parte positiva es que al menos se está hablando de estos temas, y yo no sé hasta qué nivel, ni si existe la voluntad política suficiente, pero bueno sería que se normalizara, que se clarificara, que hubiera un consenso, el mayor consenso, y estoy totalmente de acuerdo con Adolfo en el sentido de que este tipo de temas tiene que haber el mayor consenso posible, no es un tema que deba resolverse única y exclusivamente con mayoría absoluta, sino algo más, porque además debe permanecer en el tiempo. O sea, la parte positiva es que, como se habla de esto, surgen tal diferencias en un momento muy sensible, que es la segunda parte, un momento sensible con un número de parados de este país tremendo, con problemas sociales de calado. Entonces es muy sensible a todo este tema de los sueldos de las diferentes formas que se puede percibir remuneración en A, B, C, no sé, bueno, eso. Yo estoy también de acuerdo en el sentido que cada partido internamente debe resolver cada partido, cada asociación o cada sindicato, todo el mundo que percibe, organizaciones empresariales que perciben pues recursos públicos, ¿no? Yo creo que
sería bueno abrir el abanico y resolver, porque es cierto que hay una sensibilidad producto del momento que se vive, y cuanto mayor transparencia, mayor clarificación. Luego, en tercer lugar y termino, lo que no se puede es generalizar y meter todo en un saco, en el sentido de que hay quien tiene una responsabilidad mayor, dedicaciones exclusivas. No es lo mismo gestionar el Ayuntamiento de Zaragoza que el Ayuntamiento de Torre del Conte, con todos los respetos. Probablemente al Ayuntamiento de Torre del Conte, que a lo mejor no cobra ni dietas ni nada y dedica, pues también tendría que tener alguna ayuda, a lo mejor se tiene que mover, no sé. Sería bueno y con el mayor consenso político resolver, porque repito, el momento, la sensibilidad lo requiere, y esa es la parte positiva, que se está hablando de esto, porque hay 30 años que no se habla. Bueno, pues algo tiene de bueno los momentos que estamos viviendo críticos de la crisis, de la aparición, igual que en el tema de la corrupción. Si con esto se consigue que después de 20 o 30 años, o los últimos 10, 15 años, que es cuando se ha fraguado muchos de los temas que están dándose a la luz pública estos días, que no se han generado antes de ayer, están surgiendo. Bueno, pues ya es una parte positiva. Porque seguro que cuando se conoce un problema, algo se avanza en la solución del problema. A lo mejor no todo lo deseable, pero en la medida que se avance algo, ya será positivo. Porque es difícil, ¿no?, de explicar este tipo de dietas a los ciudadanos, como decía Salvador, con las circunstancias por las que atraviesan miles de ellos. Sí, yo coincido en muy buena parte, ¿no?, con lo que habéis dicho los dos anteriormente, si bien con algún matiz, ¿no? Yo creo que es cierto que, bueno, el PP tendrá que dar explicaciones de esto, y además creo que, bueno, es una, si la información, bueno, atendiendo a la información del Heraldo, es una cifra importante de dinero la que se habría, o la que se estaría suministrando de más a unos sueldos que ya de por sí creo que no están nada mal, y para si los quisiera, evidentemente que son unos cargos, el de la presidencia del gobierno de Aragón y el de las consejerías, que tienen una responsabilidad, pero no están mal retribuidos. Es mi opinión de que cuando se habla sobre cómo está pagada la cosa pública, es cierto que no es lo mismo que el caso del ayuntamiento, pero yo creo que también habría que, y de hecho creo que todos los partidos han reconocido que hay que hablar en el caso del ayuntamiento de cómo están retribuidas las diferentes los diferentes cometidos de los concejales. Yo entiendo que, bueno, siendo en horario laboral y entendiendo que por horario laboral un concejal está trabajando,
horario laboral, que eso a mí es algo que no me cabe duda de que es así, pues tampoco entiendo muy bien por qué sigue funcionando un mecanismo de dietas que igual se puede repensar, se puede reconsiderar, sobre todo en estos tiempos, que se podría haber hecho antes o se debería haber hecho antes, que hay algún partido como Junta en este caso que ha renunciado a las dietas y ha estado muchos años cobrándolas. Sí, pero en mi opinión, bueno, no deja de ser una decisión que a mí en este caso me parece a tener en cuenta y me parece positiva, ¿no? En su caso. No obstante, y bueno, uno esto con una cosa que me viene a la cabeza de cuando se destapa todo el caso Bárcenas, ¿no? A mí había quien en esos días, gente que trabaja en una empresa privada, que no es la mía, en otro sector además, que decía, jo, ¿quién lo pillara, ¿no? El sobre. Es decir, yo creo que el problema que tenemos en este país es que mientras esa mentalidad no cambie, además es decir, yo creo que evidentemente que donde está el poder y donde se reparte el dinero, pues seguramente haya mucha más responsabilidad y parte de culpa que abajo o que en medio. Pero mientras no nos creamos lo de lo público, mientras no nos creamos que pagar impuestos sirve de mucho o sirve de todo, para que tengamos una serie de prestaciones sociales, etcétera, mientras se siga considerando todavía que es, joder, es que me van a subir un punto el IRPF, en fin, no voy a hablar mal, y mientras se siga considerando que, ostras, es que no he sido yo al que me han dado el sobre, pues yo creo que eso, esa picaresca y tan loada y tan literaria en algunos casos, yo creo que nos hace flaco favor en estos momentos, ¿no? Yo creo que hay que hacer por que la transparencia evidentemente sea mucho mayor de lo que es. Hay que reformular en el caso de las instituciones cómo se financian o cómo se financian los partidos, etcétera, pero yo creo que también es conveniente un cambio de ese tipo de mentalidades, ¿no? Precisamente con este último apunte, el presidente Mariano Rajoy decía que en esta ley de transparencia que se está ahora tramitando, se está ahora debatiendo en el Congreso, sí que incluiría o debería de incluirse los partidos políticos. ¿Creéis que debería ser así? ¿Creéis que se debería de ampliar incluso a esa ley de transparencia, que pudiese meterse en esa misma ley otro tipo de instituciones, sindicatos, organizaciones empresariales? A ver, la transparencia en principio es obligatoria en un sistema democrático, pero vamos a ser serios. El problema no se va a resolver con una ley de transparencia. Nosotros creemos que el problema, para que de verdad se erradique, hay que ser absolutamente contundente con la corrupción. Y lo primero es que hay que
decir claramente que quien sea un corrupto acaba en la cárcel. Y eso no lo va a decir una ley de transparencia. Y cuando se habla de un corrupto, no se puede olvidar que es que hay alguien que es un corruptor. Y eso pues se resolvería clarísimamente si en vez de una ley de transparencia prohibimos clarísimamente que las empresas privadas, que son las que hacen negocios y las que corrompen, las que lo hacen, digo, pues no puedan dar donaciones a partidos políticos, porque es muy fácil asociar. ¿Por qué le dan una donación a un partido político? Pues por... Entonces, eso no se arregla con una ley de transparencia. Igual que no se arregla con una ley de transparencia que el que ha sido corrupto acabe en la cárcel y responda con su patrimonio del desaguisado que ha hecho. Y por lo tanto, bienvenida a la ley de transparencia, no seremos nosotros quienes digamos que no, pero estamos pidiendo de verdad, con urgencia, modificación del Código Penal para perseguir penalmente estos delitos. Estamos pidiendo que se ilegalice a los partidos que se demuestre que han hecho prácticas corruptas, es decir, financiación ilegal de los partidos. Y estamos diciendo que ya vale de meter a todos en el saco, porque aquí hay unos señores y señoras que tienen nombre y apellidos y una sigla detrás. Y ahí nos gustaría que esa sigla pues de verdad actúe y se deje de pamplinas. Y la última, pues es que hay que resolver los otros temas que hay que resolver, que es la dedicación de un cargo público, que es el salario, que es el salario máximo, es decir, lo que no se va a hacer con una ley de transparencia. Y ya digo que bienvenida a la ley de transparencia, pero yo creo que la ciudadanía se merece algo más y no otra tomadura de pelo, que es lo que pienso que va a ser la ley de transparencia. Salvador. Bueno, yo creo que cuando preguntas sobre el tema de los partidos políticos, yo creo que ahí hay una asignatura pendiente que es la ley de financiación de los partidos políticos, ¿no? Que al fin y al cabo, pues lógicamente ese tema tiene que resolverse de alguna manera, porque es cierto que para el funcionamiento de un partido político requiere de recursos y a veces no es suficiente con las cuotas de los asociados a los partidos políticos, porque además este país, con una experiencia democrática pues corta, no hay un gran número de asociados, afiliados a partidos políticos, a sindicatos, no lo hay. Cuando comparamos con otros países europeos, o otros países con más tiempo, más experiencia democrática, así es. Entonces yo creo
esa es una parte. Otra cosa es lo de la transparencia, que tiene que ser para todos, como decía antes, no solo partidos políticos, organizaciones empresariales, todo el mundo que recibe dinero público. Y también ahondar un poco lo que decía antes, los tamaños, las responsabilidades, las horas de dedicación, las capacidades que no son todos los mismos en función de qué aportan, porque también hay que ver qué aportan. Hay gente que aporta temas importantes y hay gente que está calentando el sillón, ¿no? Entonces, todo eso y los tamaños de responsabilidad por ciudades, por cargos, etcétera, y que no haya esas diferencias que puede haber en ciudades similares de número de habitantes, de carga de responsabilidad, y que a lo mejor existen unas diferencias que no están justificadas. Bueno, vamos a seguir hablando de cuentas, en este caso de otras diferentes, las del presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza para este 2013. Esta semana se ha presentado el borrador de estos presupuestos, que llega con retraso y que está pendiente ahora de aprobarse, de que se presenten las enmiendas de los grupos, se discutan y se aprueben estas cuentas. Es un presupuesto que en total son 652 millones, un 1,3% más que el año pasado. El 12% del total se destina a partidas para pagar la deuda que se tiene pendiente con los bancos, y la partida que más sube es acción social en 11 millones más. ¿Cómo valoráis estas cuentas? ¿Creéis que hay margen de maniobra para la actividad municipal? Juan. Bueno, yo sin ser un especialista ahora en lo municipal y en las cuentas locales, así de primeras y viendo las cifras, lo que llama la atención, lo que, bueno, en cierta medida te entristece, es que ahora mismo el ayuntamiento tenga que dedicar 76 millones a pagar a los bancos y 45 a invertir, ¿no? Es decir, me parece que bueno, pues que es lo que hay. Lo primero, que la situación en la que está inmersa ahora mismo la hacienda local, pues es la misma en la que están otras instituciones, y que además en este caso, en el caso de Zaragoza, responde también a una situación muy determinada, que fue la de toda la resaca de la Expo, pues porque además es fácil comprobar pues cómo fueron las cifras de inversión los años previos a la Expo, en los que se nos decía que se ponía mucho dinero de fuera, y es verdad, pero también se ponían aquí, y también hubo que hacer un esfuerzo considerable. Y yo no sé si de eso, además es que el caso de la Expo, yo creo que es paradigmático, porque creo que justo en
sean a la Expo, llega el comienzo de esta crisis en la que todavía estamos inmersos, ¿no? Es decir, que las cuentas de Zaragoza yo creo que están muy condicionadas a partir de ahí, desde 2009, evidentemente que por la crisis, pero por eso también, ¿no? En principio las cuentas, pues bueno, además de esta primera lectura, y a pesar de esa pequeña corrección al alza de lo que eran las cuentas del año pasado, que creo que fueron las que menos tenían en cuanto ya no solo a inversión, sino a la cifra global, que creo que hemos aumentado en muy poquito la cantidad. Bueno, la incógnita de ver si es verdad que aumentan esas partidas en el caso de acción social, o sea, cómo negocian los grupos que previsiblemente apoyarán al PSOE, que no hay que olvidar que tiene solo 10 concejales, que es una situación que también cada vez que hablamos del ayuntamiento me parece que hay que recordarlo, que es relativamente paradójica, y luego ver también cómo se resuelve el tema de la contrata de transporte, ¿no? Que bueno, pues este año en principio en marzo creo que optan las empresas, y por lo que también salió publicado en el Heraldo hace unas semanas, pues no será con un mejor servicio, ¿no? Entonces, bueno, ver un poco esto cómo va, pero vamos, en principio, y tal y como sigue de pinchar la burbuja del suelo, que antes el ayuntamiento venía a hacer una gran cantidad de ingresos a partir del suelo, pues bueno, creo que poco más se puede hacer. Adolfo, ¿cuál es tu valoración de estas cuentas? Bueno, pues serán las menos malas posibles, porque la situación evidentemente solo permite hacer lo menos malo posible. Yo creo que hay otro tema sin resolver en 32 años democráticos, y es la financiación de los ayuntamientos. Son los hermanos pobres de todas las administraciones. Siempre se ha prometido que había que resolver el problema de financiación de los ayuntamientos, pero jamás se ha abordado. Los ayuntamientos siguen, tal y como cuando se aprobó la Constitución en el 78, recibiendo única y exclusivamente el 17% de todo el conjunto de los impuestos, mientras que el gobierno central sigue recogiendo el 50%, aunque están transferidas las competencias prácticamente en la totalidad. Las comunidades autónomas siguen recibiendo el 33% y los ayuntamientos el 17%. Sin embargo, a los ayuntamientos se les ha encomendado un montón de prestaciones que no han venido financiadas. Llámese escuelas infantiles municipales, llámese políticas de vivienda, llámese políticas
política de servicios sociales, llámese atención a centros de mayores y a centros de día. Que es verdad que eso se ha ido resolviendo mediante convenios, mediante subvenciones, mediante tal. Llega el momento que cierran el grifo y entonces yo creo que de manera absolutamente insensata dicen que los ayuntamientos lo que no pueden hacer es ejercer competencias que la ley no les da. Hombre, entonces el planteamiento sería, vale, no lo dan los ayuntamientos, ¿quién los da? Las escuelas infantiles han decidido que no les llega ya un euro a los ayuntamientos. ¿Quién atiende las escuelas infantiles? Entonces, ese es un tema. La segunda cuestión, sobre el tema de la deuda. Bueno, este es un tema muy recurrente, ¿no? Conozco más los presupuestos del gobierno de Aragón porque los trabajo, ¿no? Si el gobierno de Aragón no se hubiera endeudado, nos faltarían no 2 hospitales, sino 5, no 20 colegios de educación infantil y primaria, sino unos 60. Porque, bueno, pues el mundo funciona como funciona, ¿no? Nosotros defendemos que para dar equipamientos públicos, para dar servicios públicos, se haga de la mejor manera posible. Y en un sistema como el que tenemos, evidentemente, recurrir a la deuda cuando está siendo resolver el problema de la financiación para atender servicios públicos y sociales, nosotros no le vemos un mayor problema. ¿Dónde vemos el problema? Hombre, que nos parece indecente que la banca que está recibiendo tal cantidad de dinero siga especulando con los préstamos que hacen las administraciones públicas para atender servicios públicos. Pero eso es otra cosa, ¿no? Este presupuesto, bueno, insisto, es el menos malo que se podrá hacer. Con eso, a nosotros no nos gusta, porque por encima de todo habrá que garantizar lo que siempre decimos: no se puede utilizar la excusa de la crisis para seguir destruyendo empleo, para dejar de prestar servicios sociales, para dejar a la gente en la calle, y ahí es donde, bueno, vamos a intentar jugar la baza de que eso sea prioritario y que eso quede cubierto, sí. Salvador. Bueno, el tema de la deuda, yo creo que en el Ayuntamiento de Zaragoza la deuda contraída y generada sí que ha supuesto una transformación importante de la ciudad, y eso creo que es visible y difícilmente se puede negar. Por supuesto, como decía, hay un evento que es la Expo, que el cuarto cinturón yo creo que no se hubiera cerrado en la vida, porque era la fase más corta, la ronda
margen de lo que es la zona Expo, ¿no? Todo el tema de infraestructuras que se hacen a la ciudad. O sea que ahí están, ¿no? Y son visibles. Pero claro, el crédito se financiaba, pensar que el tipo de interés era el 1, 1,5 y los diferenciales eran de pipos, de los 0,10, 0,15. Hoy la prima de riesgo está como está y los diferenciales son de 4 puntos. O sea, quiere decir, se ha pasado de financiar la deuda aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza y en todos los sitios de probablemente tipos de 1,50, 1,60 al 5 o 5,5, sí, porque además como encima no cumplen, normalmente ha habido que refinanciar, cuando refinancias no te dan un premio. Entonces yo creo que la explicación y las dificultades de pagar, por eso se va a vía refinanciación, las dificultades de pagar lo presupuestado y programado y vencimientos y tal, considera pues hay un incremento de la carga financiera importante. Yo he visto que hay un tema social que hay que atender y yo creo que no en todas las ciudades de España ni en siquiera en todas las comunidades de España se está teniendo el tema social como se está teniendo aquí. O sea que porque también es cierto que la situación de Aragón no es la misma que la media española y en muchas comunidades autónomas están con situaciones de paro del 30% y con una economía más deteriorada. O sea que hay que atender el tema social, pues es lógico que hay que hacer esfuerzos y una parte de lo que decía Adolfo probablemente no está delimitado muy bien qué parte tiene que venir de los presupuestos del Estado, de la comunidad autónoma y que al final los ayuntamientos tienen que atender. Ahora, yo lo que veo ahí fundamentalmente es cuando hablan de empleo, ¿no? Cuando hablan de empleo, realmente la forma de crecer de empleo sustancialmente es con inversión. Si no se hace inversión, si no se hacen nuevos proyectos de infraestructuras, difícilmente se crea empleo del que se note. Prueba de ello, nosotros recordamos que en la época Expo era difícil encontrar un empleado de la construcción, es que no estaba todo el mundo trabajando, pero eran miles de personas, claro, eso. Entonces, el tema del empleo, por supuesto, la primera premisa será ver qué podemos salvar lo máximo posible, pero lo que no es menos cierto que la producción, digamos, la actividad que genera un ayuntamiento con un crecimiento de la inversión y de la actividad económica en el año 2008, el que fuera, no es la misma de hoy. Y al igual que eso ha pasado en las empresas que han tenido que
reestructurar, porque venden el 50% de lo que mantener las mismas estructuras lleva a una carga que es difícil de considerar, y más sobre todo si ves que en un horizonte próximo que no va a mejorar sustancialmente esa situación. Entonces, está muy bien el tema de mantener, pero mantener lo que sea sostenible a lo mejor requiere más, a lo mejor más para atención social y más para inversión que genera empleo, que al final genera ingresos y puedes mantener y atender más temas sociales. Se nos ha acabado el tiempo rapidísimamente, Juan, porque nos tenemos que ir. Solo una cosa, que a esto que decías, Salvador, y es verdad, pero ahora estamos volviendo a cifras de inversión y a cifras de presupuestos de hace varios años, de antes de la Expo, pero la ciudad ha crecido porque se hizo más grande para la Expo y para después de la Expo, con nuevas apuestas urbanísticas, y ahora hay que llevar autobuses hasta ahí, ahora hay que llevar servicios hasta ahí. Es decir, que ahora mismo hay cosas que son más caras de mantener por ese lado. Bueno, nos tenemos que